Los saludamos con gusto y les damos la más cordial bienvenida a las actividades del Coloquio de Instituciones Jurídicas y Psicoeducativas que se realizan en el marco de la Semana de Administración y Derecho. A continuación, presentamos la conferencia magistral Interpretación Sistemática en el Derecho, disertada por el doctor Carlos Adolfo Sanabria Valdés, quien es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho convertiente en Pedagogía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Derecho por la UAM. Es profesor investigador titular C de tiempo completo por tiempo indeterminado en el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco. Autor del libro y capítulos del libro en editoriales nacionales e internacionales. Articulista en revistas arbitradas e indexadas, así como coordinador y conferencista en eventos académicos. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctora Karina Trejo Sánchez. Le agradezco la invitación a participar en su honorable institución hermana, la UAM Coajimalpa. Muchas gracias, doctora. Les doy un cordial saludo a todas, a todos. Vamos a iniciar nuestra presentación de interpretación sistemática. Bien, para ello vamos a compartir pantalla. Les voy a exponer con ayuda de un archivo PowerPoint y vamos a ver también una jurisprudencia. Entonces, comparto pantalla. Este es el tema de nuestra conferencia, interpretación sistemática. Primero que nada, vamos a definir qué es interpretación. Bueno, interpretar es atribuir significado a algo o a alguien. A lo largo de nuestra vida, interpretamos en diferentes sectores de nuestra vida. Interpretamos, por ejemplo, al apreciar una obra de arte, por ejemplo. O también interpretamos cuando escuchamos o presenciamos un discurso político, por ejemplo, que si no en el derecho, interpretamos cuando queremos resolver casos concretos. En todos los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, se presenta esta actividad interpretativa. También las abogadas y los abogados postulantes interpretan. Todo operador jurídico interpreta el derecho. ¿Qué es entonces interpretación del derecho? Bueno, es atribuir un significado a una institución jurídica. Recordemos que institución jurídica puede ser la familia o puede ser el juicio de amparo, por ejemplo. Entonces nosotros en el derecho interpretamos. ¿Quiénes interpretamos? Todas y todos. En el Estado democrático, en toda sociedad democrática occidental, interpretamos todos. Ya que sabemos el significado o la idea, la noción de interpretación del derecho, entonces, ya que sabemos el todo, vamos a una de las partes de esa interpretación en el derecho, que es la interpretación sistemática. Vamos a ver su idea general de interpretación sistemática. Pasamos a la siguiente lámina. Si entonces decíamos interpretación del derecho es atribuir un significado a una institución jurídica, entonces una de las partes, la interpretación sistemática, significa lo que vemos en pantalla. Atribuir un significado en base a dos o más normas o principios jurídicos. Entonces, siempre que queremos resolver un caso concreto, vamos a realizar esta actividad intelectual siempre tomando dos o más reglas o normas jurídicas, ¿verdad? Que es lo mismo, regla y norma es una misma cosa. O también esa interpretación se puede hacer en base a dos o más principios jurídicos para resolver un caso concreto. Cuando hablamos de un caso concreto, lo podemos nosotros representar por antonomasia, por naturaleza, por ejemplo, en los tribunales, ¿verdad? Cuando hay una parte demandante, otra demandada, y se va a resolver un problema jurídico, entonces se presenta la interpretación.
Y dependiendo del caso a resolver, podemos aplicar cierto tipo de interpretaciones. Una de ellas entonces es esta, la sistemática. ¿Qué significa esta? Es resolver esa sentencia utilizando esta forma intelectual, ¿verdad? Atribuir un significado en base a dos o más normas o principios. Dos o más, siempre dos. Pueden ser tres, pueden ser cuatro. Y estas normas o principios jurídicos, que son igual de importantes en el sistema jurídico, ninguno es más importante que otro. Los dos son igual de importantes. Esos van a estar mencionados en la sentencia. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo están citados estas dos normas o principios en una sentencia, pero sobre todo lo vamos a ver en la conferencia de hoy, en una jurisprudencia. Esas dos normas o principios jurídicos pueden estar en una sola legislación o más. Me explico. Para resolver un caso concreto de acuerdo a esta interpretación sistemática, entonces en la sentencia aparecerán dos principios o dos normas que estén en una sola legislación o en dos legislaciones. Y puede ser que un solo artículo esté en una legislación y el otro artículo en otro ordenamiento jurídico. Nos referimos a ordenamiento jurídico cuando hablamos, por ejemplo, de una constitución. Otro ejemplo de ordenamiento jurídico es, por ejemplo, un acuerdo internacional o un tratado internacional o convenio internacional o declaración de derechos, por ejemplo, humanos. Todas estas son normas jurídicas o también ordenamientos jurídicos o legislaciones. Siempre entonces estas dos normas o principios van a estar en una legislación o en más legislaciones. Ya que tenemos ahora las bases, las nociones de interpretación e interpretación sistemática, vamos a ver entonces cómo, cómo se emplean en la razón práctica, cómo el ser humano en la razón práctica desarrolla estas actividades intelectuales, la interpretación y sobre todo la interpretación sistemática. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esta actividad en la razón práctica la vamos a ver en la jurisprudencia. Vamos a ver un ejemplo en derecho laboral de la jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Bueno, recordemos que una jurisprudencia es la norma jurídica que es promulgada, es creada por el órgano facultado y que es obligatoria para las personas que emiten sentencias, para las personas que resuelven controversias. Y vamos a estudiar una jurisprudencia que desarrolló el Poder Judicial Federal. Sabemos que la jurisprudencia también la puede desarrollar, por ejemplo, un tribunal agrario o un tribunal con competencia en derecho administrativo, o sea, los tribunales contenciosos en cada entidad federativa de la administración pública. Ellos también crean su propia jurisprudencia. Para efectos de nuestra conferencia vamos a estudiar una relativa a la que fue elaborada por el Poder Judicial Federal. Recordemos entonces jurisprudencia, quiere decir la noción que acabamos de mencionar. Norma jurídica creada por órgano facultado obligatoria para todas las personas que emiten sentencias y controversias. Esta es una noción de jurisprudencia. Recordemos, antes de pasar al ejemplo en concreto, que jurisprudencia también significa la ciencia del derecho. También jurisprudencia quiere decir la respuesta de los prudentes, ¿verdad?
Juris, derecho. Prudencia, prudente. La respuesta de los prudentes. Bueno, con estas ideas de jurisprudencia, vamos a ver el caso concreto de cómo se aplica la interpretación sistemática. Vamos a ver nosotros, vamos a mostrar la tesis jurisprudencial que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se conformó esta jurisprudencia? De la siguiente manera. Vamos a compartir otro archivo en donde vamos a ver claramente esta jurisprudencia. Se los muestro. Vemos entonces que quien resolvió esta jurisprudencia fue el Tribunal Pleno Regional en Materia Penal y del Trabajo de la región Centro-Norte. Esta tiene sede aquí, en la Ciudad de México. Y esta resolvió el siguiente caso. El rubro de esta jurisprudencia nos dice multa en el juicio laboral. Para imponerla se requiere acreditar una conducta notoriamente improcedente y que busque prolongar, dilatar o, perdón, obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio. Artículos 48, párrafo quinto y 48 bis, fracción primera, inciso D, de la Ley Federal del Trabajo. Bien, en este rubro, en este título, en ese renglón que vemos en pantalla, entonces nos da un resumen de la jurisprudencia. Voy a ir bajando la jurisprudencia y entonces vemos los siguientes párrafos, el siguiente que nos dice hechos y el siguiente que nos dice criterio jurídico. El siguiente párrafo nos dice justificación. ¿Qué se resolvió en esta jurisprudencia? Bueno, se resolvió una multa en el juicio laboral, disculpen, una multa en el juicio laboral. Obviamente, ahí en el rubro, en el título, en el primer renglón que vemos, en primer renglón, en el primer párrafo también que vemos en pantalla, entonces ahí nos dice que se resolvió, ¿verdad? Multa en el juicio laboral. Ese va a ser la esencia, eso es lo que se resolvió en esta jurisprudencia. Abajo de este gran párrafo, ahí vamos a encontrar obviamente la primera palabra y esa es la primera parte, ¿verdad? De toda jurisprudencia, los hechos. Y la segunda parte es el criterio jurídico de toda jurisprudencia, el siguiente párrafo. Es decir, el, ahora sí, el último que vemos en pantalla. El último párrafo es criterio jurídico y esa es quizá la parte más relevante de toda jurisprudencia junto con el siguiente párrafo que empieza con la palabra justificación. Esos dos son los más importantes de toda jurisprudencia, son las partes más importantes de toda jurisprudencia, criterio jurídico y justificación. Recordemos que en el criterio jurídico se va a encontrar la fundamentación y en la justificación va a ser la explicación de lo que se resuelve en ese caso concreto. Entonces, vamos a leer criterio jurídico y luego la justificación. En la justificación vamos a encontrar la explicación y los argumentos del por qué se llegó a esa resolución final. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para imponer la multa a la que alude el artículo 48, quinto párrafo, con relación al 48 bis, fracción primera, inciso D, de la Ley Federal del Trabajo, no solo debe tenerse por demostrar la conducta notoriamente improcedente, sino también acreditarse la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio. Vamos a entonces ahora
a ver la parte de justificación. ¿Cuáles son los argumentos y cómo se desarrolló la interpretación sistemática? Muy bien. Bueno, para ello, en esta parte que acabamos de leer, en el criterio jurídico, vamos a encontrar una primera explicación, el primer razonamiento de las o los magistrados que conforman este tribunal ya mencionado. Entonces, este es el resultado final del caso concreto, el que está en el criterio jurídico. Y una razón que va a sustentar esta solución, entonces, la vamos también a encontrar en la parte de justificación de los renglones primero al cuarto de la parte de justificación. Entonces, aquí en el primer renglón del párrafo justificación, el último que vemos en pantalla, ahí vamos a ver claramente, entonces, la idea, la noción de interpretación sistemática, porque ese renglón comienza diciendo, el artículo 48 bis es reglamentario del diverso 48, quinto párrafo. Entonces aquí tenemos las dos normas jurídicas de la que nos habla la noción de interpretación sistemática. Me voy a regresar para reforzar esta idea a la presentación de PowerPoint para que reforcemos la noción de interpretación sistemática. Les muestro entonces y regresamos a esta parte, a justificación y a este primer renglón de justificación. Veamos, recordemos qué significa noción de interpretación sistemática. Es atribuir un significado en base a dos o más normas o principios jurídicos, dos o más. Entonces, regresemos entonces a la jurisprudencia. Regresemos a este último gran párrafo, justificación. Entonces, aquí tenemos dos, ¿verdad? Tenemos claramente aquí dos artículos. ¿Cuáles son los dos? El 48 bis y el 48 quinto párrafo. Ahí está la esencia, ¿verdad? De la interpretación sistemática. Y continúa este primer renglón al establecer de, y en el siguiente renglón nos dice, manera enunciativa, las actuaciones que deben considerarse notoriamente improcedentes. De lo hasta aquí leído, no encontramos la palabra interpretación sistemática. Sin embargo, esa actividad está aquí claramente, ¿verdad? Explícitamente desarrollada. De esta forma, entonces, cuando vemos esta fundamentación y explicación de cualquier decisión, entonces aquí sabemos que se encuentra la interpretación sistemática. De igual forma, esta actividad la vamos a ver en el párrafo anterior, en el criterio jurídico, en donde a partir del segundo renglón, donde al final de este último nos dice el artículo 48, quinto párrafo, con relación al 48 bis, fracción primera, inciso de la Ley Federal del Trabajo, ahí también claramente estamos viendo aplicada la interpretación sistemática. Inclusive si continuamos leyendo, vemos, no solo debe tenerse por demostrada la conducta notoriamente improcedente, sino también acreditarse la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio. Igual, aquí no vemos, por ejemplo, mencionada la interpretación sistemática. Sin embargo, nosotros sabemos, como ya revisamos en la presentación anterior, en PowerPoint, ya vimos y ya recordamos la noción. ¿Qué significa? Es resolver un caso concreto en base a dos o más normas jurídicas o principios jurídicos. En este caso es de una sola ley, ¿verdad? De una sola legislación, de un solo ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es este? La Ley Federal del Trabajo, que aparece en el tercer renglón del párrafo que inicia con las palabras criterio jurídico. Muy bien, vamos a continuar con el párrafo que estábamos viendo anteriormente, que es la justificación.
Ahí vamos a encontrar, decíamos, más explicaciones, más argumentos, más razonamientos del por qué se llega a resolver este caso concreto que se trata de una multa en el derecho laboral. Muy bien. Con respecto a otro argumento, dentro de esta parte de justificación, aquí los juzgadores vamos a ver cómo se proponen analizar a la sanción o la multa en el juicio laboral y el fin que se persigue. Por ejemplo, si continuamos leyendo esa parte de justificación después de los artículos, si nos ubicamos en el reglón tercero, nos dice, por lo que ambos preceptos deben interpretarse de forma conjunta y sistemática. Ahora sí ya aparece esa palabra, ¿verdad? Sistemática. Aquí empieza el otro argumento. Si reprenden y sancionan la conducta y la finalidad que se persigue, ambos extremos deben actualizarse para imponer la multa. Entonces aquí las magistradas y los magistrados van a estudiar la finalidad con la que se persigue la imposición de una multa. El siguiente argumento se encuentra en el quinto renglón. Aquí nos dice, debe acreditarse que las partes, abogados, litigantes, representantes o testigos, presenten hechos notoriamente falsos respecto del salario, la jornada o la antigüedad de la relación de trabajo, y que ello tenga como finalidad prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución del juicio laboral. Bien, obviamente, entonces aquí los magistrados, las magistradas postulan la relevancia de la acreditación. En un juicio, la comprobación de hechos es trascendente para la resolución final de la sentencia. Bueno, nos dice al final de la parte de justificación, al tratarse de una norma que prevé una sanción, debe analizarse en estricto sentido sin que admita mayores interpretaciones. El que la conducta notoriamente improcedente esté vinculada con principio de veracidad y finalidad con el principio de celeridad no es obstáculo para exigir la demostración de ambas, pues no pueden escindirse. Entonces, en este caso concreto, para imponer una multa, primero se debe probar que alguna de las partes en el proceso presenta hechos falsos, por ejemplo, ¿verdad? Regresemos a, por ejemplo, el quinto párrafo y sexto, perdón, quinto y sexto renglón. Por ejemplo, a mitad del quinto renglón dice, esto es, debe acreditarse que las partes, abogados, litigantes, representantes o testigos presenten hechos notoriamente falsos. Entonces, para este caso concreto, para imponer la multa, primero se debe probar que alguna de las partes en el proceso presenta justamente hechos falsos. En este mismo argumento, la autoridad jurisdiccional razona que debe estudiarse la finalidad de los hechos en el proceso. En este caso, si en primer lugar se estudia la comprobación de hechos, en segundo lugar, entonces se busca analizar la finalidad, el fin de la actuación de las partes en el proceso. Entonces se comprueban dos cosas: comprobación de hechos falsos, número uno, y la finalidad. Otro argumento lo vamos a encontrar en el último párrafo que vemos en pantalla y nos dice el que la conducta notoriamente improcedente esté vinculada con el principio de veracidad y la finalidad con el principio de celeridad, no es obstáculo para exigir la demostración de ambas, pues no pueden escindirse. Escindirse es separarse, ¿verdad? Eso significa escindir, es separar, lo contrario de fusionar. Entonces, en este argumento, de acuerdo a la autoridad que resolvió el asunto, la norma que impone la sanción están vinculadas con dos principios también, el de veracidad y el de celeridad,
que los vemos en ese último párrafo que estamos viendo en pantalla. Entonces aquí también se presenta la interpretación sistemática, porque recordemos que es resolver el caso concreto en base a dos o más normas jurídicas o principios. Aquí aparece el principio de veracidad y el de celeridad. El primero aparece en el primer renglón del último párrafo que vemos y el segundo en el segundo renglón. Dos principios jurídicos laborales. ¿Qué significa un principio? Un principio significa un estándar de justicia, de equidad o de cualquier otra dimensión de la moralidad. De acuerdo a Ronald Dworkin, decíamos un principio es igual de importante que una norma jurídica. Ambos son igual de importantes. ¿Por qué? Porque ambos tienen fuerza vinculante, fuerza coactiva. Sin embargo, a partir de 1977, a partir de que Ronald Dworkin nos muestra esta idea de estándar como sinónimo de principio, un estándar de justicia, de equidad o de cualquier otra dimensión de la moralidad, ahora al principio se le da inclusive mayor prioridad que a la norma. ¿Por qué? Porque los principios son justos por naturaleza. De acuerdo a este gran jurista Ronald Dworkin, que postuló esta idea de principio a fines de los setentas, que apareció en su libro Los derechos en serio. Bueno, otro argumento lo vamos a encontrar ya en el último párrafo que pertenece a esa gran parte de justificación de la jurisprudencia. Este se refiere al derecho a la justicia y para ello veamos, por ejemplo, el último párrafo de la parte de justificación. Sería el penúltimo párrafo que vemos en la pantalla que inicia la intención del legislador a la luz de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1 de mayo de 2019, de 2019, fue dotar al juzgador de nuevos elementos para lograr el cumplimiento de los principios procesales descritos y llegar al esclarecimiento de la verdad a través de un procedimiento ágil que garantice el derecho de acceso a la justicia. El grupo de magistrados sostuvo que el principio de veracidad y celeridad como estándares que permiten garantizar aquel derecho, pues están plasmados aquí en la interpretación sistemática. Voy a dejar de compartir pantalla para pasar a otra vez la presentación PowerPoint. Vamos a la parte de las conclusiones. Ya para cerrar nuestra conferencia. Entonces, recordemos que interpretación sistemática significa atribuir un significado en base a dos o más normas o principios jurídicos. Recordemos que estos pueden estar en una o más legislaciones. Se puede resolver así el caso concreto. Lo que nosotros estudiamos en esta conferencia es aplicar esta interpretación sistemática, sí, en base a dos normas, dos principios, pero en una sola legislación. ¿Cuál fue esta? Fue la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a lo que vimos en la jurisprudencia. Nuestra segunda gran conclusión es, en la jurisprudencia mostrada se utilizó la interpretación sistemática porque se resolvió el caso con dos artículos y también dos principios contenidos en la Ley Federal del Trabajo. Muy importante. Siguiente conclusión. Los operadores jurídicos que aplican esta interpretación muestran argumentos en sus decisiones. Toda decisión en toda sociedad democrática occidental tiene que ser explicada en base a argumentos, en base a razonamientos. Nuestra última conclusión. Los argumentos deben mostrar las razones contenidas en normas y o principios
mostrados o mostradas en las soluciones de casos concretos. Entonces, siempre toda autoridad debe de explicar sus decisiones y de esta forma se toman siempre todas las decisiones en toda sociedad democrática occidental. Así se toman las decisiones, ¿verdad? Explicadas, argumentadas y también fundamentadas. ¿Cuáles fueron nuestras fuentes de consulta? Bueno, Ricardo Guastini en el libro Interpretar y Argumentar nos muestra definiciones de interpretación e interpretación sistemática. Nosotros en nuestro trabajo nos fundamentamos en este autor y en este libro. Les agradezco mucho su atención para esta conferencia y agradezco a la doctora Karina Trejo Sánchez su invitación. Muchas gracias.